Bienvenidos a Entre Líneas. Mi nombre es Carmen París y si estás en segundo de bachillerato, este espacio es para ti. En los próximos podcasts vamos a abordar episodios relacionados con el bloque conocimiento de la lengua. Recuerda que el alumnado debe responder obligatoriamente a 3 bloques de preguntas correspondientes a los distintos niveles de análisis, es decir, sintaxis, morfología, léxico o modalización. Y dentro de cada uno de esos bloques deberás contestar únicamente a 2 de las 3 preguntas que se planteen. Recuérdalo, porque fue un error cometido por gran parte de alumnos y alumnas en la prueba pasada, que contestaron las 3 preguntas. Únicamente debes contestar 2 de esas 3 preguntas. Cuestiones que, en general, se adaptan a los siguientes criterios. Por un lado, se fomenta la cuestión de reflexión metalingüística, es decir, que se te va a solicitar una justificación basada en criterios lingüísticos. Las preguntas versarán sobre los niveles de análisis de una manera independiente, sin que haya una mezcla de ellos. Se evitará la formulación de cuestiones acerca de la intencionalidad del autor, y en general se busca un equilibrio en el grado de dificultad de las 3 preguntas en cada nivel. Se evitarán imprecisiones o ambigüedades en la redacción, de manera que el alumnado pueda interpretarlas sin la posibilidad de confusión o equívoco alguno. Por otra parte, el grado de dificultad se ajusta al nivel del alumnado de un curso como es el que tú estás cursando, es decir, segundo de bachillerato. A partir de ahora vamos a comenzar una nueva temporada dedicada a la morfología. En este bloque se te puede pedir el análisis de la estructura, es decir, que descompongas las palabras en sus formantes morfológicos básicos. Por otro lado, se pide también la clasificación de la categoría léxica. Deberás señalar si se trata de un sustantivo, de un verbo, de un adjetivo calificativo o de un adverbio, y la clase de palabra según su estructura, es decir, si estamos ante una palabra simple, derivada, compuesta o parasintética. Claro, para responder correctamente a todas estas cuestiones debes adquirir previamente unos conocimientos teóricos que te ayuden a solventar estas cuestiones prácticas. En el primer episodio, que es el que vamos a iniciar hoy, nos planteamos ¿qué es en realidad la morfología? Es como si analizáramos las palabras por dentro, porque la morfología es una parte de la gramática que precisamente analiza la estructura interna de las categorías, las variantes que éstas presentan, los segmentos que las componen y la forma en que estos se van a combinar. Te plantearás por qué estudiamos morfología. Es como si pudiéramos ver las palabras con una pantalla de rayos X. La morfología nos ayuda también a deducir el significado, a comprender textos complejos y en general a mejorar el comentario lingüístico de la PAU. Por ejemplo, en una palabra como antisocial, si oímos esta palabra, el prefijo anti ya nos está orientando hacia el significado, en contra de. Si por el contrario nos aparece la palabra reabrir, ya sabemos que indica va a abrir otra vez. En definitiva, la morfología nos ayuda a entender la relación que existe entre las palabras y a captar el mensaje de un texto. Dicho de otra forma, favorece nuestra comprensión oral y escrita. Por tanto, los 2 propósitos básicos de la morfología son crear palabras nuevas a partir de las que ya existen en la lengua y modificar las existentes. Comprender las raíces, los prefijos, los sufijos nos ayuda a deducir el significado de aquellas palabras desconocidas y, por tanto, nos ayuda también a ampliar nuestro vocabulario como hablantes de una comunidad lingüística. De ahí que el análisis morfológico es una herramienta esencial para el estudio de la lengua castellana. Y, por supuesto, también te va a ayudar a sumar puntos en la PAU, porque en este bloque de conocimiento de la lengua, uno de los bloques de preguntas corresponde precisamente a este nivel morfológico.
¿Cuál es el objetivo, por lo tanto, en los próximos episodios de podcast que puedes escuchar? En principio, vamos a tratar de ver la anatomía básica de las palabras, es decir, lo que llamamos lexema y morfemas. Hay que entender que la palabra es una unidad lingüística que está formada por uno o varios monemas. Los monemas son unidades mínimas dotadas de significación. Y hay algunos conceptos que debes manejar y que debes saber diferenciar. El primero de ellos es la raíz. ¿Qué es la raíz? ¿Qué es el lexema de una palabra? Bueno, esto ya evidentemente lo habrás trabajado en clase. La raíz es el elemento de la palabra, el segmento que te aporta su significado, un significado pleno, pues transmite un concepto que puedes hallar en el diccionario. Piensa, por ejemplo, en una palabra como empuñadura. Bueno, en empuñadura hay un elemento que es invariable, que es puñ. Puñ es precisamente su raíz. Y a partir de aquí tenemos puñado, puñal, puñalada, puñetazo. El lexema, por lo tanto, es la parte de la palabra que contiene el significado. Es lexema o también llamado raíz. Podríamos decir metafóricamente que el lexema es el corazón de la palabra. Flor, por ejemplo, a partir del lexema flor, formaríamos añadiéndole elementos sufijales, florista, floral, florero. De mar, pues decimos marinero, submarino. De pan, panadero, panecillo, panadería. ¿Cuáles son los trucos para poder reconocer un lexema? En principio, aunque la palabra cambie de género o de número, el lexema no va a cambiar. Puedes verlo repetido además cuando generas una familia léxica. Y es importante que diferencies también entre lexema y base, porque aunque a veces pueden coincidir, no significan exactamente lo mismo. La base es la voz de la que se parte en un proceso morfológico. Por ejemplo, en el caso de mar o en el caso de sol, base y raíz coinciden. Decimos mar como base y a partir de ahí decimos, por ejemplo, marinero. Repito, base y lexema coinciden. Pero cuando decimos, por ejemplo, caserío, nos encontramos que la base es casa, pero sin embargo en la raíz o el lexema tú lo segmentarías como cas y irías añadiendo evidentemente el sufijo. Tanto morfemas como lexemas se van a combinar entre sí, bien de una forma independiente, por ejemplo en palabras como gatuno o gato, etc. Por lo tanto, en la clase de hoy tienes que tener en cuenta cuál es el objetivo de la morfología, por qué la estudiamos, qué es el lexema, qué es la base y cerraremos este podcast aludiendo a los morfemas que cumplen dos funciones. Y por un lado existen, por lo tanto, los morfemas que vamos a llamar flexivos y los morfemas derivativos. Los morfemas flexivos, que van a relacionar unos lexemas con otros, veremos que son obligatorios y los estudiaremos en un próximo podcast. Los morfemas derivativos son los que van a servir para modificar y concretar la idea general expresada por la raíz. Cuando hablamos de morfemas derivativos, que repito, son los que modifican de una forma sustancial los prefijos y los sufijos aspectuales y a veces de una forma superficial los sufijos apreciativos. Y según la colocación, los morfemas derivativos los vamos a clasificar en prefijos, sufijos e interfijos. Dejamos pues para el próximo podcast la anatomía básica de la palabra, es decir, ya hemos hablado del lexema, pero insistiremos en los morfemas, tanto en los flexivos como derivativos. Hablaremos de la morfología flexiva nominal y verbal y de otras cuestiones que necesitas comprender teóricamente para poder afrontar con facilidad todas estas cuestiones prácticas. Y recuerda, como siempre te digo, que la preparación es la clave del éxito. Nos vemos pues en el próximo podcast para abordar precisamente todo lo relacionado con la morfología flexiva nominal. Mucho ánimo y hasta siempre.